Hola, ¿cómo están? Soy Leonardo Gurría y esta es la segunda cápsula de un grupo que estoy haciendo para explicarles el método Proteger. Si no tuvieron la oportunidad de ver, de escuchar la primera cápsula, que es donde explico por qué se llama Proteger, les recomiendo que lo busquen en este mismo sitio y pueden ver el video completo. Y ahí les voy a explicar de qué se trata. Muy rápidamente, lo que quiero comentarles también es que en mi libro, que se llama Fundamentos del Método Proteger, que está disponible en Amazon, justamente ahí viene una explicación más amplia de lo que es el método Proteger. Y muy rápidamente, el método Proteger es un acrónimo de estas 5 palabras que llaman procesos, tecnología, gente, estrategia y resultados. Si quieren saber más al respecto, les invito a que busquen en mi libro y, como les decía, la explicación está disponible en Amazon en formato digital y en formato físico. Ojalá lo puedan revisar. Está muy accesible también. Bueno, el día de hoy lo que quiero comentarles, lo que quiero platicarles es la segunda pieza del método Proteger. El primero son estos 5 elementos que se llaman procesos, tecnología, gente, estrategia y resultados. Y en esta segunda cápsula les voy a explicar lo que yo le llamo los servicios, el ciclo de servicios. El ciclo de servicios es un ciclo de 5 pasos. En estos 5 pasos, que es lo que vamos a estar haciendo durante la aplicación del método en las organizaciones, tienen una lógica, tienen un inicio y como lo dice eh, el slide, es un ciclo, es decir, empieza, pero regresa al punto de inicio y en ese punto de inicio vuelve a tomar y vuelve a ejecutar los 5 pasos, pero ya con una situación de haber hecho una revisión de los pasos anteriores en un nuevo ciclo, tratando de lograr la mejora. Muy rápidamente también les quiero explicar, antes de continuar, que el método Proteger es un método que lo que pretende es mostrarle una serie de pasos organizados, una serie de actividades, herramientas que puedan utilizar las organizaciones, los directivos de las organizaciones, los dueños de las empresas, para poder elevar, primero saber en dónde se encuentra el nivel de madurez de su organización y a partir de ahí hacer un plan y establecer una serie de pasos y de objetivos para elevar ese nivel de madurez. En una cápsula posterior a esta les explicaré cuáles son esos niveles de madurez, cómo podemos identificar a las organizaciones en cuál nivel de madurez se encuentran y y qué podemos hacer. Sin embargo, para el trabajo cotidiano, para los pasos fundamentales para poder elevar el nivel de madurez, para eso es para lo que se aplica esto que es el ciclo de servicios. El ciclo de servicios, como lo pueden ver en pantalla, es un ciclo de 5 pasos que empieza con el diagnóstico y la evaluación. ¿Sí? En el diagnóstico y la evaluación, de lo que se trata este primer servicio dentro de este ciclo es poder identificar 3 elementos fundamentales que nos van a servir para poder entender en dónde se encuentra. Nos van a arrojar información para saber cuál es el nivel de madurez de la organización. Y estos son los procesos, los indicadores y la tecnología que está siendo utilizada dentro de una organización. Puede ser que en niveles de madurez muy tempranos en una organización, pues no tengamos procesos, no tengamos indicadores. No, es muy difícil que no tengamos tecnología porque ahora todas las organizaciones estamos conectadas, todas las personas estamos conectadas a través de celulares a internet y conocemos la inteligencia artificial y conocemos, en fin, una serie de cosas que nos sirven para poder llevar a cabo nuestro trabajo.
Sin embargo, los otros dos, que son los procesos y los indicadores, la verdad es que en los procesos es muy posible que no existan los procesos en las organizaciones de manera formal o formalizados, pero existen. O sea, existen de manera empírica porque finalmente las personas que trabajan en una organización ejecutan tareas, ejecutan actividades, y esas actividades requieren de una entrada de información y de una salida de información y utilizan herramientas para poder ejecutarlas. Esos son los procesos, pero hay que saber en qué nivel nos encontramos en las organizaciones en este tema de los procesos. Y los indicadores son un poco más complejos porque ya implican un trabajo de definición, de recopilación de información, de organización de información, de análisis y por supuesto de presentación de resultados. También puede ser de manera muy empírica y indicadores, les puedo decir que pueden existir tan simples como el objetivo de ventas de una organización en un mes, ese puede ser un indicador. Estamos esperando vender 10 pesos y a lo mejor nuestro indicador está fluctuando entre los 9, los 8, los 7, los 10, los 11, etcétera, ¿no? Puede ser que existan, insisto, de manera empírica, pero de lo que se trata es de saber realmente en qué nivel nos encontramos en estos tres, principalmente en estos tres elementos. Se hace en este ciclo, este primer paso del ciclo de servicios, se hace una revisión detallada de todas las áreas de la organización. Todas estas áreas pueden ser el área de finanzas, bueno, no pueden ser, son el área de finanzas, el área comercial, en donde a lo mejor está por una parte el marketing, por otra parte está la parte de ventas, del área de operaciones de una organización, del área de tecnología también, es muy importante. ¿Quién lleva la tecnología? Alguien en las organizaciones la lleva, insisto, a lo mejor no como un área independiente, pero sí como una función que está dentro de alguna de las personas. Puede ser una sola persona, en fin. De lo importante aquí es saber realmente dónde estamos parados en la organización. Habrá organizaciones que ya tengan a lo mejor áreas muy bien definidas, procesos más documentados, indicadores muy claros, etcétera, ¿no? Pero este es el primer paso para saber desde el momento en el que empezamos a aplicar este método, en dónde nos encontramos. Es la primera actividad de cada iteración del ciclo. El segundo paso dentro del ciclo es la definición de metas. Una vez que ya identificamos en dónde estamos parados, ya hicimos un levantamiento de información, ya sabemos con qué información contamos, con qué documentación contamos, con qué tecnología, con qué indicadores, etcétera. Eh, lo siguiente inmediato es definir hacia dónde nos vamos a mover, hacia dónde queremos llegar. Esto tiene que estar, por supuesto, alineado a las metas estratégicas de las organizaciones. Es muy posible que, insisto, como organizaciones, por ejemplo, que tienen un nivel de madurez muy básico, puede ser que no tengamos claridad de cuáles son las metas estratégicas, pero de que deben existir metas, por supuesto que existen en todas las organizaciones. A lo mejor no están tan formalizadas como en otras, que son más maduras, pero finalmente sí tenemos metas estratégicas. Y todo lo que hagamos dentro de este método y cualquier actividad que hagamos en una organización tiene que estar alineada a esas metas estratégicas. Considera la visión de la empresa, es decir, a dónde queremos llegar, cómo queremos vernos como organización en un determinado tiempo. ¿Sí? Si ya sabemos en dónde estamos y también sabemos a dónde queremos llegar, en este segundo paso del ciclo de servicios es donde identificamos cuáles son esas brechas o gaps que nos faltan cubrir para poder llegar a donde queremos. ¿Sí? Es decir, para poder cumplir la visión, para cumplir las metas ya sea de un área o de la organización completa. Eh, una vez identificadas estas brechas, tenemos que también identificar cómo vamos a medir el trabajo que se está haciendo. Si es de la organización completa, si estamos hablando de la organización completa, ¿cuáles son aquellos índices, indicadores que nos van a permitir dar el seguimiento y poder identificar si estamos o no estamos avanzando? Es decir, de nuestra situación actual a nuestra visión, es decir, ese gap que existe entre estos dos
Está entre estos dos puntos, la brecha que existe, cómo vamos avanzando desde el punto de origen hasta el punto de destino. Tenemos que identificar una forma de medirlo, una forma de saber cómo vamos avanzando. En esta fase también es un poco compleja esta etapa del ciclo, de este ciclo de servicios, porque también vamos a definir la arquitectura de la empresa. Es decir, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos a dónde vamos a llegar, ya sabemos cuáles son las brechas, ya sabemos también cómo vamos a medir el avance para ir cubriendo esas brechas. Pues ahora lo que necesitamos es saber cómo debe ser la estructura o la arquitectura de la empresa para poder ejecutar estos trabajos, para poder cubrir estas brechas. En esta parte es donde hacemos el diseño de la arquitectura. ¿Cómo y qué debe tener mi organización para poder cumplir con esta meta, con estas metas, con la visión? Bueno, y ahora nos vamos con el tercer elemento, el tercer paso de este ciclo de servicios, que es la generación de planes específicos. Como ya vimos en los dos primeros pasos, el primero es saber en dónde estamos parados, saber con qué contamos, saber qué es lo que tenemos. El segundo paso es eh, el establecimiento de las metas, es decir, a dónde queremos llegar. Y con base en esos dos elementos de información, podemos identificar qué es lo que nos falta para llegar a donde queremos llegar. Es decir, los gaps, es decir, aquellos, eh, aquello que nos hace falta para llegar a la visión, a las metas, al objetivo, a ese objetivo que nos tenemos que plantear en este ciclo, en este primer ciclo de servicios o en el ciclo en el que nos encontremos, en la iteración del ciclo de servicios en el que nos encontremos. Y este tercer paso del ciclo de servicios es ya sabiendo dónde estamos y a dónde queremos llegar, cuál es ese gap, ahora hay que determinar cómo vamos a llegar a ese lugar. Es decir, cuáles son las actividades, cuáles son los pasos que tenemos que realizar para poder llegar a esa meta, para poder llegar y cumplir el objetivo, para hacer realidad nuestra visión o esta visión de este ciclo, de esta iteración del ciclo de servicios. Y entonces identificamos todas las actividades que tenemos que realizar y, y después lo que hacemos es que las ordenamos, las organizamos de una manera en la cual deban ser ejecutadas. Es decir, tenemos que hacer la secuenciación de esas actividades. ¿Qué actividad va primero? ¿Qué actividad va después? ¿Y por qué? En fin, hay una serie de herramientas y técnicas que ya veremos en otros videos o en otras cápsulas como esta, para poder hacer la secuenciación correcta de las actividades, qué va primero, qué va después, etcétera. Ahora, ok, ya sabemos cuáles son las actividades, pero ahora pues los tiene que resolver alguien, las tiene que ejecutar alguien. Estas actividades son las cosas que si ustedes recuerdan en el método proteger, cuando en el primer video, en la primera cápsula, hablábamos de 5 elementos, 3 de ellos, los 3 iniciales, que son procesos, gente y tecnología. La asignación de los responsables para ejecutar las actividades son ese tercer elemento, o es uno de esos 3 elementos, que es la gente. Y las actividades, y aquí es muy importante porque ya se va amalgamando, se va ligando estos dos conceptos. Si no tuvieron oportunidad de ver, vean la primera cápsula donde hablo precisamente de estos 5 elementos: gente, procesos, tecnología, estrategia y resultados. Las actividades pertenecen a los procesos y los responsables que van a ejecutar las actividades son ese tercer elemento, que es la gente. Entonces, identificamos las actividades que se van a realizar, hacemos la organización, las secuenciamos de una manera correcta, identificamos cuáles son los recursos
que se necesitan para ejecutar esas actividades, que esos responsables que las van a ejecutar requieren para poderlas ejecutar. Y de esa manera tenemos un plan específico para poder cubrir el gap que nos hemos planteado, para poder llegar a la meta que nos hemos planteado. Y de ahí vienen dos elementos más que en esta parte del ciclo de servicios, en este tercer paso del ciclo de servicios, son muy importantes, es definir la ruta crítica, es decir, cuáles son las actividades que no pueden desviarse, porque si no, el plan que hemos identificado, que hemos documentado y que hemos elaborado, se puede poner en riesgo, es decir, puede no cumplirse. Y aquí hay un elemento que es también fundamental, que en esta parte de la generación de planes específicos tenemos que tener claro, es decir, están las actividades, están las personas y están los recursos, pero hay un elemento fundamental que es el tiempo. ¿Cuándo tienen que ser ejecutadas esas actividades por esas personas haciendo uso de esos recursos? Y ahí es donde entra el tema de la ruta crítica. La ruta crítica es decir, aquellas actividades que no pueden desviarse en su ejecución y sobre todo en la parte de tiempo, porque si no ponen en riesgo el plan completo. Y otro elemento que es también clave y fundamental es la elaboración de un plan de riesgos. Es decir, tenemos que identificar cuáles son aquellos riesgos, aquellas situaciones que ponen en riesgo la ejecución de este plan, de este plan específico de actividades para cubrir los gaps que hemos identificado. Eso lo tenemos que poner en un documento, tenemos que hacer un plan de riesgos, ese plan de riesgos tiene que identificar cuál es el riesgo, cuál es la probabilidad de que ese riesgo se convierta en realidad, cuál es el impacto que ese riesgo, habiéndose una vez convertido en realidad, cuál va a ser o cuál es el impacto sobre pues, el trabajo y los planes que tenemos que hacer, que tenemos que ejecutar, que estamos diseñando en este tercer paso del ciclo de servicios, y cuáles son las acciones de mitigación para contrarrestar el impacto de ese riesgo que se ha convertido en realidad. Eso es lo que vamos a hacer en este tercer paso del ciclo de servicios. Después tenemos el cuarto paso. El cuarto paso es, ahora sí, manos a la obra. Los tres primeros nos dijeron, el primero, dónde estamos parados. El segundo, a dónde queremos llegar. El tercero es cómo vamos a llegar a eso. ¿Sí? Y cuáles son los recursos, las gentes, las actividades, la secuenciación, etcétera, etcétera. Ahora, en este ciclo de servicios, en este cuarto paso del ciclo de servicios, lo que vamos a hacer es que ahora sí vamos a ejecutar esas actividades que tenemos planeadas, vamos a documentar esa ejecución, es decir, vamos a generar la evidencia que corresponda, la evidencia que sea necesaria para tener claro que ya ejecutamos las actividades de la forma en la que lo planeamos. Y un elemento que es muy, muy importante en todo el ciclo es la evaluación del avance. Es decir, esas actividades que planeamos y que ya las ejecutamos, ¿qué resultado nos están dando? Y otra vez, aquí si no tuvieron oportunidad de ver la primera cápsula donde hablo de los 5 elementos, los resultados es uno de ellos, es uno de esos 5 elementos. Procesos, gente, tecnología, estrategia y resultados. Y aquí es donde vamos, en la evaluación del avance, vamos a validar que estamos obteniendo los resultados que realmente queremos, que hemos planeado, que estamos esperando, ¿sí? Vamos a evaluar y documentar también desviaciones en todos los casos. Los planes son documentos vivos. Los planes, al ser ejecutados por personas y al tener elementos externos que son aquellos elementos que pueden cambiar, ya sea por una situación de un tercero, por cambios de planes, por cambio de estrategia, por riesgos que se convirtieron en realidad, etcétera. Todas esas desviaciones, y no solo desviaciones que hacen
que nos retrasemos en la ejecución de lo planeado, sino también aquellas cosas que nos adelantan. Esa también es una desviación, ¿sí? O sea, ¿por qué? Y tenemos que evaluar y documentar esas desviaciones porque ahí es donde vamos a aprender a identificar aquellas cosas que pueden cambiar los planes que tenemos, ¿sí? O sea, tan importante es saber por qué no llegamos de acuerdo a lo planeado al objetivo, como también por qué llegamos antes al objetivo. Eso nos puede ayudar a que en posteriores ocasiones, en una iteración adicional de este ciclo de servicios, pues podamos llegar más rápido también, ¿no? Y toda esa documentación, ya sea de las desviaciones y de los avances y del cumplimiento de los objetivos y de la obtención de los resultados, tenemos que hacer reportes, tenemos que generar esos reportes. ¿Cuáles son los reportes? Reportes de avance, reportes de cambios, actualización de los planes, como ya les había dicho, si existe una desviación positiva o negativa, tendremos que actualizar el plan. Y por supuesto, tendremos que hacer la actualización también del plan de riesgos. No puede, a ver, los riesgos siempre van a existir. No existe un momento en ninguna situación, no solo de las organizaciones, sino de las personas, en donde no haya riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos pueden ser ocasionados por terceros, pueden ser ocasionados por situaciones externas, situaciones que no están dentro de nuestro control. Entonces los riesgos siempre van a existir. Lo importante es que los tengamos identificados, que sepamos cuál es el impacto, que sepamos cuál es la probabilidad de que se conviertan en realidad y que tengamos una acción de mitigación que corresponda a el impacto y que nos permita pues, regresar a la senda del bien, a la senda de lo planeado. Este es el cuarto paso del ciclo de servicios. Y luego viene el quinto paso del ciclo de servicios, que es evaluación de logros y avances. Haciendo un repaso muy rápido, el primero nos dice dónde estamos, el segundo nos dice a dónde queremos llegar, el tercero nos dice cómo vamos a llegar y el cuarto paso de este ciclo de servicios nos valida que estamos haciendo todo lo que hemos identificado en los tres primeros, esos planes que hicimos, esos objetivos que planteamos, etcétera. Pero después hay que hacer una especie como de alto en el camino en donde veamos qué hemos hecho, voltemos hacia atrás, de acuerdo a lo que planeamos y a lo que ejecutamos y a los resultados que hemos obtenido, cómo hemos avanzado, qué tanto hemos avanzado hacia donde queremos llegar. Y ahí es donde entra este último punto, que es la evaluación de logros y avances. Esta evaluación de logros y avances se hace a través de sesiones periódicas, por supuesto, de la validación del cumplimiento de objetivos y metas. Eso primero que nos planteamos en el segundo paso, en el segundo paso de este ciclo de servicios, vamos a validar que hemos cumplido con esos objetivos, que hemos logrado las metas que nos hemos planteado. Y haciendo una retrospectiva de esta iteración de este ciclo, o más bien, una retrospectiva de la iteración de este ciclo, lo que hacemos es que podemos aprender y vamos a documentar todo aquello que hayamos aprendido para poder utilizarlo en siguientes iteraciones, en situaciones posteriores. Y con eso vamos a hacer los ajustes. O sea, yo les decía hace un momento que los planes son documentos vivos y esos documentos, dado que existen elementos que están fuera de nuestro control y que pueden haber ajustes o cambios, ¿sí? Todos esos son situaciones que tenemos que identificar y que tenemos que documentar y que nos van a servir como lecciones aprendidas. Y finalmente, lo que vamos a hacer también es, con base en esto que estamos aprendiendo, con base en los resultados, en la medición del cumplimiento de los resultados, de los objetivos, de las metas, etcétera, saber en dónde estamos otra vez, ¿sí? Y vamos a modificar esas metas planteadas, ¿sí? Vamos a decir, en este cierre de ciclo es, si queríamos llegar al punto A y no llegamos al punto A, sino llegamos un poco antes, ¿por qué llegamos a ese punto A un poco antes y cuáles fueron las razones y cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Y entonces, aquí viene la, eh, la información que nos va a servir como entrada en la siguiente iteración de este ciclo de servicios con nuevas metas, ¿sí? Con unas metas modificadas.
Y esto es lo que tenemos que hacer en este ciclo de servicios. Son los 5 pasos, ¿sí? Del ciclo de servicios. Y bueno, si quieren saber un poco más sobre esto, aparte de pues, escuchar las cápsulas anteriores, pues también les recomiendo que puedan, y bueno, les pido que busquen mi libro, se llama Fundamentos del Método Proteger. Ahí viene de qué se trata el método, viene explicado un poco más detallado todo esto que estoy poniendo en estas cápsulas. Por ahora, este es el final de esta cápsula. Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.